incorpora directamente a la mesa. Así que yo quiero empezar esta mesa, antes de dar la palabra al moderador, agradeciendo al moderador el que haya sido otra vez pescado de aquella manera que les conté el otro día, porque el moderador original está en su casa con fiebre y no se puede mover. Y además dice que encima está afónico y no puede hablar. Alguno de nuestros ponentes también ha resultado afectado por el virus que anda por Madrid, que no es la gripe A, pero en fin, está José Antonio, te agradezco en el alma que a pesar de estar con fiebre y en condiciones un poco terribles, pero ha querido estar aquí con nosotros. Así que este es el último día, les agradezco mucho su presencia aquí y le cedo la palabra a nuestro moderador, al que ustedes ya conocen porque hizo la fantástica presentación de Dan Millman, Juan Ferrer. Gracias. Sí. Buenos días. Gracias, José Ramón, por raptarme y gracias por lo de fantástica. Yo sé que lo dices para que no me vaya. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a tener ocasión de compartir con emprendedores y gente que trabaja dentro de la emprendeduría. A mí me gustaría, sobre todo, resaltar el valor de los presentes, porque cada una de las personas que están aquí son directores, productores, especialistas y actores de su propia película. En ocasiones, con clientes, les hago una pregunta un poco dura. ¿Qué pasaría o qué frase pondrías en tu lápida si te murieras hoy? Hay mucha gente que responde, tenía grandes ideas, pero mi jefe no me dejó hacerlas. El jefe puede ser una esposa, puede ser un marido, pueden ser unos hijos. Pero en cambio hay otra gente que dice, lo intenté, lo estoy intentando o lo logré. Lo que sí me gustaría que aprendamos todos nosotros de esta mesa es la fuerza y las ideas que estas personas han desarrollado y que pueden ayudar tanto al campo de excelencia como a cada uno de nosotros. Para empezar, voy a presentarles a Marisol de Luna. Marisol de Luna es diseñadora de moda en Nueva York y Buenos Aires y lleva cerca de 20 años en este trabajo. Marisol, la primera pregunta que me gustaría hacerte: ¿cómo vender belleza en tiempos de crisis? ¿Cómo vender un producto que posiblemente sea para una época de bonanza, para una época de desarrollo, para vender lujo en los tiempos actuales? ¿Qué nuevas herramientas tienes que desarrollar para que ese negocio siga siendo fructífero? Pues muy bien, vamos a empezar. ¿Me podéis oír? Muy bien, es un placer, fantástico. Yo creo realmente que la belleza verdadera es algo maravilloso. Incluso en los momentos difíciles la gente aprecia la belleza y no necesariamente la moda, pero si una mujer va a comprar flores para sentirse mejor, para ponerlas en su cocina o en su hogar, o diría yo incluso simplemente le apetece algo hermoso, algo que le recuerde un mejor momento. En la moda, lo que nosotros estimamos es que diseñamos básicamente algo desde todo lo que pueda ser un abrigo de visón hasta lo que pueda ser algo pequeñito, algo que puede ser como una corbata, como puede ser un pañuelo, una bufanda, pero nosotros encontramos que la gente realmente, aunque parezca que la moda es algo superfluo, la moda, sin embargo, realmente es algo importante, es algo que es una expresión propia. La gente, tal vez en momentos de crisis, esto no se puede controlar totalmente, pero cuando uno se levanta por la mañana, pues uno, en dependencia de lo que se pone, de lo que uno usa, pues se va a sentir de otra manera. Sea la moda para el hogar, sea la moda para algo paralelo. A mí me parece que el diseño del hogar, si uno quiere sentirse en casa confortablemente a gusto, quiere rodearse de cosas que le gusten, y son elementos materiales, pero son una de esas cosas que uno en la vida necesita tener y se siente mejor. Yo pienso, por tanto, que para nosotros parecería una locura, ¿no? Tal vez, pero este es el mejor momento
a lo largo de mis 20 años de carrera en la moda, este es el mejor momento. Y voy a decir brevemente cómo he empezado. Hay otras personas esperando y voy a ser muy breve. Pero debido a que la gente, bueno, pues se confunde, yo tengo ya 40 años de edad, o sea que llevo más de 20 años de trabajo en la industria. Entonces hay que tener eso presente porque es un reto el llegar a donde yo estoy. Pero al mismo tiempo, algunos de los pasos en el camino han sido difíciles y sin embargo me gustan los retos y esto constituye parte del éxito. Yo nací en Texas, una niña de clase media. Tuve una infancia maravillosa, una familia maravillosa, lo que es un niño normal. Y yo, como en mi época, pues me gustaba la televisión MTV. Había muchas películas sobre Nueva York. Y yo veía esos vídeos y decía, ahí es a donde quiero ir. Y entonces yo decía, en cuanto pueda me quiero ir a vivir a Nueva York. Y lo hice, me fui de Texas a vivir en Nueva York. Y empecé a trabajar como la mayor parte de los chicos y chicas jóvenes. Empecé con un trabajo nada maravilloso, nada espectacular. Y luego finalmente hubo un buen día en el cual tuve que poner mi nombre en el diseño de otra persona, porque, en fin, es una locura. Cuando una persona está aprendiendo, realmente son las reglas del diseño. Alguien asume que tú puedes hacerlo. Y yo dije un día voy a ser yo mi propia competencia. Y ese momento, ese punto de inflexión llegó. Yo recuerdo que había estado diseñando para un diseñador que había conocido en París, en una muestra, en una exhibición, y la chica me dijo, Marisol, ¿por qué estás aquí? Y yo pensé, ¿y por qué no voy a estar aquí? Y entonces era ese momento en el que comprendí, es el momento de seguir adelante. Cuando yo empecé, allá por el año 97, empecé, bueno, pues en mi propio apartamento con autofinanciación. Yo quería hacerlo yo. Tenía opciones desde el principio para trabajar con industrias, pero no quería hacerlo. Yo quería tomar mis propias decisiones. Y al hacer esto, a partir del primer momento desde mi casa, yo poco a poco fui capaz de lograr en Tribeca un pequeño estudio donde trabajar y luego ahora estamos en la industria, en la zona que está más en el centro, más central y más al lado de la zona de la moda, donde yo quería estar. Yo quería ver las cosas primero de una forma diferente y poco a poco fui viajando muchísimo. Me encanta viajar y recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad el viajar. Se aprende mucho sobre uno mismo y sobre la gente cuando uno viaja. Y lo hice realmente. Lo primero que hice fue irme a París. Me encantó París. Durante años yo pensaba, París, es ahí donde quiero estar. Y ahora, pues siempre, cuando no tengo algo que hacer, digo, pues cuando sea una viejecita lo que haré será que me iré con un perrito a vivir en París. Pero ahora no. Ahora lo que digo es que paso tiempo en París porque para poder ganar dinero en dólares, a pesar de que hoy día hablamos de libras esterlinas y de yenes, pues a veces me siento como economista y nunca hemos aprendido a fondo la economía. Pero son una de estas cosas que yo no tomo como un fracaso personal, pero hemos decidido que París queda ahí pendiente. No entramos en París porque nos parece que no tiene sentido para una empresa entrar en París, en el mundo de la moda. Pero lo que hicimos a la vez, cuando tomamos esa decisión, fue irnos a Argentina. La gente, con un nombre como Marisol de Luna, bueno, pues hacer un marketing en Argentina era posible con un nombre, Marisol de Luna. Pero me invitaron a una boda, la boda de una amiga. Una boda maravillosa, era en invierno, donde en Nueva York hay un frío tremendo, y dije, qué bien está esto es maravilloso, el verano en Argentina. La gente, bueno, tiene una lucha económica, podéis creerme, en comparación con lo que está sucediendo ahora, son unas de estas cosas
que le inspiran a uno. La gente me inspiraba, la gente en Buenos Aires, porque es un riesgo, es arriesgado entrar en algo. Pero cuando uno tiene todas estas cosas alrededor de uno y es una persona que quiere crear, uno dice, wow, qué sitio. Y realmente tomé la decisión muy rápidamente, y una decisión, sin embargo, pensada. Hablaba con mi pareja y dije, muy bien, voy a volver de aquí a 2 meses para vender aquí, para tener también un segundo hogar. Y entonces, unos años después, y han pasado 8 años de mi entrada en Argentina, decidí invertir y tener allí una casa de diseño. Y para mí, en Buenos Aires, en Argentina, mi empresa ha ido creciendo en una forma orgánica, realmente. Buenos Aires es algo, realmente, yo pensaba que París era el sitio, pero ha sido Buenos Aires. Y como yo dije, una razón por lo que una empresa tiene éxito, y quizás sea diferente en la moda que en otras cosas, pero nosotros ofrecemos una colección, pero también hacemos mucho trabajo con fines no lucrativos. Y es algo que no es que uno quiera hacer porque ahora se lleva, no. Ni era tampoco para que la gente viniese a comprar nuestras cosas, no. Para mí, quizás es la forma en que crecí, en que mis padres me educaron. Realmente nos enseñaron nuestros padres a tener una conciencia social, una responsabilidad ante los otros. Y cuando digo con fines no lucrativos, bueno, a veces la gente piensa, bueno, trabajas entonces en tu cocina haciendo cosas. No, a pesar de que yo enseño a huérfanos y trabajo con ellos, no es esto. Me gusta hacer cosas interesantes como esas. Pero para mí, como por ejemplo, yo sé que tenemos la desventaja de la distancia, pero como este pañuelo que llevo al cuello, no sé si hay alguna organización aquí, pero es una organización para chicas. Yo era Girl Scout, son los exploradores, las niñas. Y en este caso, realmente ese uniforme amarillo y las niñas hagan lo que hagan, van a lo que ellos hacen de exploración en el campo. Si me permite, vamos a ir cambiando la presentación inicial y luego volvemos a profundizar en la realidad personal de... Luego volvemos a profundizar en el caso concreto de cada uno. El siguiente invitado es José Antonio. José Antonio es Premio Nacional Joven Empresario 2008-2009 y presidente de la Federación Nacional de Consultoría. A mí me gustaría preguntarle acerca del cambio de modelo que está viendo actualmente. Hace tiempo, leía un libro, Funky Business, que decía el marxismo ha triunfado, como queriendo decir que ya no mandan las empresas, sino mandan los clientes, manda el pueblo. Yo me atrevería a añadir que, aparte del nuevo dictador que es el cliente, también está el nuevo dictador que es el capital humano, con 2 características, talento y actitud. ¿Cómo ves, cómo hay que realizar esa adaptación al nuevo modelo que actualmente es un tsunami, pero que va a ser así para siempre? Bueno, pues te agradezco mucho la pregunta. En primer lugar, bueno, deciros a todos que tenéis mucha suerte, porque desde luego este acontecimiento, pues para mí es extraordinario, me parece una idea brillante. Tengo que agradecer a la organización y especialmente a José Ramón, que no solo que tenga estas ideas, sino que las lleve a cabo y que tenga también el detalle, no sé si acierta, pero bueno, de invitarnos a participar, ¿no? Y desde luego que la pregunta, también agradezco que nos haya recomendado que tengamos brevedad en las respuestas. Pero la verdad es que hoy estoy pues de 0 a 10 con un 2,5 más o menos de capacidad. Bueno, yo creo que es, evidentemente, bueno, yo empecé con 19 años, con 20, con una idea. La verdad es que tenía ahí unos objetivos muy ambiciosos, ¿no? Conseguir dinero para viajar, comprarme una moto, que me hacía muchísima ilusión, y bueno, tener dinero también para gastar, ropa y tal. Y gracias a esos objetivos, pues tuve una idea y la puse en marcha. Aquello era muy sencillo, que era dar clases a los alumnos que están matriculados en la universidad a distancia
y que por razones de números clausus, o sea, de notas de corte, que todos conocemos, pues no podían formarse en una universidad tradicional con clases todos los días y decidieron asistir a la universidad a distancia. Como no tenían clases presenciales, como venían acostumbrados en el colegio, en el instituto, pues necesitaban un refuerzo. Y ahí es donde empecé yo. Y bueno, luego fuimos desarrollando la compañía y ahora estamos en 3 continentes, desarrollamos proyectos pues, en varios idiomas y formamos al año a más de 25.000 alumnos. La pregunta que me hacías, hago esta introducción para decir que yo te lo tengo que enfocar la respuesta desde el punto de vista, se habla mucho, hay un debate abierto en España ahora mismo, frente al cambio del modelo productivo. Incluso ha habido ayer un debate parlamentario para sacar adelante una ley que se ha llamado de sostenibilidad, ¿no? Que me parece interesante, desde luego, todos los apoyos desde la Administración y creo que al final quienes lo debemos sacar adelante pues somos todos nosotros. Desde el punto de vista del trabajo, pues los empresarios y todos los trabajadores, y desde el punto de vista un poco más amplio, con una visión más plural, pues toda la sociedad. Y yo creo que uno de los elementos claves, sin duda, y vosotros pues tenéis un acierto notable al estar hoy aquí, ¿no? Y al dedicaros a lo que os dedicáis, es en el conocimiento. Desde luego, si queremos cambiar de modelo productivo, si queremos innovar, si queremos desarrollar nuevas ideas, uno de los pilares básicos, desde luego, es la inversión en nuevas tecnologías. Parece que las TIC, y está medido, ¿no? Porque un incremento de un 10% de inversiones en TIC pues desarrolla unos determinados crecimientos y unos determinados niveles de empleo. La banda ancha parece que también pues tiene una relación intrínseca, hay muchos estudios al respecto, ¿no? Y desde luego que eso es un elemento clave, pero el elemento más destacado para mí es la capacidad de generar conocimiento y la capacidad de transmitirlo, ¿no? La capacidad de comunicarlo. Esto que desde hace años se ha conceptualizado como la gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva. Yo creo que es el elemento quizá más importante, ¿no? Desde luego que hay que acudir, quiero decir, a los mercados más interesantes, y hay mercados emergentes que lo son, mucho más atractivos incluso que los locales. Desde luego que hay que facilitar las herramientas financieras, porque sin financiación pues es todo mucho más difícil, ¿no? Y desde luego que hay otros elementos, ¿no? Necesidades en distintos sectores de infraestructura, pero yo creo que ese es uno de los elementos vitales, ¿no? Sí me gustaría preguntarte, aprovechando, ¿somos conscientes del valor del conocimiento para el futuro en España? Porque ves países como la India, que estando atrasados en muchos aspectos, tienen ciudades como Bangalore que están a la punta del conocimiento en un área muy específica. ¿Estamos aquí valorando ese conocimiento como elemento a exportar? Desde luego que es una pregunta también interesante. Hombre, yo creo que es evidente que no estamos haciendo una apuesta pues, por nuestro capital humano, por el potencial que puede tener nuestro capital humano. Desde luego que sería deseable que no solo pues, desde la Administración, que es fácil decirlo, pero desde muchísimos organismos intermediarios, incluso desde nosotros mismos, nos lo creamos que eso es posible, creamos que es una herramienta vital para competir, creamos que, yo no quiero ser catastrofista, pero es una de las, no solo de las mejores, sino de las pocas oportunidades que tenemos en la actual coyuntura internacional, ¿no? Estamos trabajando en mercados globales, en mercados en los que, bueno, pues tenemos enfrente a gente muy preparada y que además está muy concienciada, que además está muy motivada, porque parte de situaciones mucho más difíciles que la nuestra y que nos pasan pues como rayos veloces, ¿no? Un poco más de concienciación. Hombre, yo creo que esa es un poco la realidad, que tiene un tinte de un poco de mala noticia. La buena noticia es que estamos a tiempo y que depende de nosotros en gran medida y que lo podemos hacer, desde luego. Perfecto. Por seguir el turno de presentaciones, me gustaría presentarles a Rodrigo Aguirre, que se ha retrasado de forma inesperada.
agradecerle su esfuerzo por estar aquí. Rodrigo Aguirre representa Social Bit, él es consultor y, si me permite explicar el negocio brevemente, es una plataforma online para el intercambio, digamos, para la venta de donaciones y con esos recursos poder desarrollar proyectos. ¿Podrías explicar un poco para ponernos en antecedentes? Sí. En primer lugar, muchas gracias a todos por la paciencia. Os aseguro que mi coche tiene mucho peor pinta que yo. No está en muy buen estado. Crisis, negocios y RSC. Es un buen momento para la responsabilidad social corporativa. Hay un creciente número de empresas, y ya no solamente las grandes que suelen ocupar los foros tradicionales, que están tratando de estrechar lazos con el tercer sector, que están tratando de contribuir con su actividad a mejorar la sociedad. Pero estamos en un momento que está poniendo en prueba este modelo relativamente reciente y de reciente crecimiento de esta práctica de RSC. Y es una prueba de fuego porque realmente uno de los grandes problemas que estamos viendo ahora con las empresas que practican estas prácticas es que están estrangulados con recursos, no tienen recursos ahora mismo como para llevar a cabo las prácticas que ellos desean empeñar hace una serie de, incluso un par de años antes. Y esto creo que dice algo también de lo que es la base de la responsabilidad social corporativa ahora en España. Uno de los primeros presupuestos que yo estoy viendo que se recortan, porque trabajo muy de cerca con el tercer sector, son los presupuestos de ayuda humanitaria, de ayuda a las ONGs españolas, junto con los presupuestos de marketing, que son otro de los presupuestos que ahora mismo están viéndose bastante congelados. Y no creo que sea una curiosidad que estas dos partidas se reduzcan de forma tan paralela. Y es que hoy en día la responsabilidad social corporativa creo que aún está en un estado un poco frágil, porque se está buscando activamente la colaboración con el tercer sector, pero muchas veces sin saber exactamente por qué. Hay una razón de base que yo creo que yo por lo menos aún no tengo claro y muchas empresas no tienen claro, y es por qué merece la pena que una empresa invierta sus recursos en mejorar la sociedad, en vez de dar los beneficios a sus accionistas y dejar que ellos decidan a nivel individual lo que quieran hacer con ese dinero. Creo que hay dos cosas que tienen que cumplirse ahí. En primer lugar, la empresa tiene que poder hacer una labor mejor que el individuo, es decir, que haya una cierta externalidad positiva, y luego, por otro lado, que la empresa también pueda de alguna forma justificar que esta mejora de la sociedad no solamente es una mejora externa, sino que al final mejora también a la propia empresa. Y yo creo que aquí es cuando la crisis está empezando a realmente apretar, porque yo confío en el tercer sector. Al fin y al cabo, la responsabilidad social corporativa muchas veces tiene que ir unido a organizaciones que se dedican exclusivamente a mejorar economías de tercer mundo, etc. La actividad de la empresa no da para eso. Entonces tiene que haber realmente una simbiosis importante, tiene que haber una potenciación de la labor de entidades que funcionan así. Y el tercer sector en España está viviendo un momento, yo creo que aún un poco precario en cuanto a su relación con el mundo corporativo. Estamos años luz de Estados Unidos y de países anglosajones en este sentido. Están solamente empezando ahora a estrechar lazos con el sector privado de financiación. Y están, creo que por ahora, cometiendo el error de no demostrar a la empresa, de no enseñarles cuál es el valor para la empresa de colaborar. Yo creo que lo que pasa ahora mucho es que, como comentaba antes, marketing y RSC están bastante unidos. La empresa, por donde trata de buscar el beneficio de sus colaboraciones, es a través de visibilidad, de reconocimiento de marca, de poder destacar de sus demás competidores como un colaborador de la sociedad, como alguien que hace algo bueno aparte de vender productos o servicios. A mí me gustaría preguntarte en esto. Siempre se habla de invertir capital en responsabilidad social corporativa. ¿Por qué no invertir capital humano en responsabilidad social corporativa? Me explico. Hace tiempo leí en una revista que las empresas americanas
permitían a su ejecutivo un año de excedencia siempre que trabajaran en una ONG. De alguna manera la ONG gana capacidad de gestión y, por otro lado, cuando ese empleado vuelve, tiene un empleado más humano y con mayor conciencia. ¿Cree que podría ser una herramienta también para desarrollar esa responsabilidad corporativa? No solo dinero, sino persona. Sí, de hecho son tres cosas y ahora yo creo que estoy tocando la tercera. Obviamente siempre ha sido patrocinio económico, el voluntariado está también creciendo ahora de forma bastante extendida y la empresa entiende el valor de eso, porque al fin y al cabo eso les ayuda a retener mejor talento y a captar mejor talento. Pero de nuevo, yo creo que no solamente es una responsabilidad de la empresa, sino también del tercer sector, que son los beneficiarios muchas veces de estas ayudas, que tienen que hablar el mismo lenguaje. Y hay un problema ahora mismo de no comprenderse. La ONG va con la mejor intención del mundo comentando sus proyectos sociales y desarrollo, y la empresa está con ganas de ayudar, pero también con necesidad de saber pues, qué retorno me puedes aportar. La tercera pata, que es la que yo he facilitado en los últimos 2 años, son los productos y servicios que fabrican estas empresas. Tienen un valor económico altísimo si lo miras a nivel de mercado, tanto a nivel de stocks, excedentes de productos que nos están vendiendo, como a nivel de servicios que muchas veces no se utilizan, como noches de hotel o cenas en restaurantes, capacidad que no se llena, pero que representa un valor económico muy alto. Hasta ahora, en España y en el resto del mundo, las empresas no han podido colaborar con fines sociales de esta forma porque bueno, la propia logística, la propia casuística de esa donación lo hace muy, muy compleja de gestionar. Las ONGs, pues, por ejemplo, una empresa de electrodomésticos, ahora mismo en tiempos de crisis, además, para llevar el tema otra vez, y es un caso real, le comenta a una ONG que trabaja en África que tiene que cortar drásticamente el presupuesto que ellos tenían de ayuda económica para la organización social. Tampoco tienen recursos para donar muchas horas de voluntariado de su equipo directivo porque se están reestructurando y tienen una plantilla muy limitada. Pero en cambio tienen muchísimos productos de estilo de televisiones, etcétera, que no están vendiendo y que son justamente la causa por la cual no están pudiendo contribuir con las ONGs. Ha habido una caída del consumo y eso les está estrangulando financieramente. Entonces, hasta ahora, las empresas pues, no tenían mucho que hacer con eso. Si le donan 1000 televisiones a esta ONG, solamente traerse esto a la sede... solamente traerse esto a la sede hace que el coste de gestión sea altísimo. Llevar estas televisiones a África, en este caso, hace que el coste sea absolutamente imposible y luego la propia utilidad de las donaciones es muy baja. ¿Qué haces con televisiones de plasma en Chad? Entonces, gracias a lo que hemos montado un mercado solidario de donaciones en especie, utilizando Internet como un canal más para poner de acuerdo, para poner en contacto al tercer sector y al mundo corporativo. Y entonces, pues ahora el tercer sector tiene una forma que incentiva a las empresas a ayudar, porque les resulta muchísimo más barato donar 100.000 euros versus donar pues X televisiones cuyo coste es mucho menor, pero valor de venta sigue siendo esos mismos 100.000 euros, ya es un incentivo bastante grande en estos tiempos como para entrar en esta nueva vía de colaboración. Y luego les ayuda por otro lado, que es el tema de la visibilidad. Yo soy muy práctico en esto. Me gustaría que un día, obviamente, no tuviéramos que dar una repercusión tan directa por las acciones que las empresas realizan para mejorar la sociedad. Pero ahora mismo, en muchos casos, es así. Si queremos que esto crezca y que realmente tenga una extensión mucho más allá de las grandes empresas, a nivel PYME también, pues tenemos que enseñar claramente cuál es este beneficio. Y nosotros lo enfocamos así. Entonces hemos montado un triángulo donde tenemos por un lado al tercer sector, que son los que llevan a cabo muchos de los proyectos finales, a los donantes, que son principalmente empresas, y luego a los compradores, que son pues, todos los españoles o personas fuera de España incluso, que pueden acceder a una tienda en Internet para comprar productos de primeras marcas a descuento, a un descuento importante, con este concepto de outlet, que ahora mismo es que está teniendo bastante tirón por el tema de la crisis, y a la vez saber que
todo el importe que ellos están pagando por ese producto está yendo directamente a esa causa social. Entonces integramos a la sociedad por 3 vías. La vía del comprador, que no tiene mucho que ver con la responsabilidad social y lo que estamos hablando hoy, pero bueno, al fin y al cabo son personas que luego van a montar empresas, van a montar negocios familiares y ya van a tener esa mentalidad de colaboración con el tercer sector. Y luego, pues, por el lado de la empresa, una forma de poner de acuerdo a estos dos sectores y de actuar un poco de traductor. Yo tengo un perfil de consultor y de banquero de inversión antes, comprendo perfectamente esa forma de pensar de la empresa. Y nosotros pues conseguimos de esta forma estrechar lazos entre los dos sectores, dando beneficios muy claros a ambas. Perfecto. Javier, el siguiente invitado, Javier López, presidente de Credit Service, con oficinas en 10 países y autónomo desde los 16 años. Como tiene 17, solo lleva un año sin hacer nada. Del tiempo que he estado compartiendo estos días contigo, me gustaría hacerte una pregunta casi personal. ¿De dónde nace tu fuerza, empuje y atrevimiento para desarrollar tu negocio? ¿Y qué crees que los demás no tienen que tú tienes? Bueno, en primer lugar, antes de nada, quería agradecer a José Ramón. Decíamos antes que José Ramón Calvo te había secuestrado, ¿no? Sí. A mí también me secuestró hace unos meses, ¿no? Cuando me dijo, oye, tengo un proyecto, échame una mano. Y la verdad es que me motivó muchísimo, a mí también me atracó, me metió en un lío tremendo y gracias a Dios todo ha ido fenomenalmente bien, ¿no? Yo empezaría en los orígenes, ¿no? O sea, yo vengo de una familia a toro pasado, estoy encantado, ¿no? Y muy feliz de que haya sido así, a toro pasado, muy humilde, ¿no? Entonces, yo era el típico chico en clase que me sentía el más pobre, el que tenía menos dinero. Si lavaba la ropa no podía ir el día siguiente si no estaba seca. Había veces que no podía ir a hacer deporte porque los zapatos, las bambas de deporte las tenía rotas y el chándal era mi pijama, o sea que cuando tocaba gimnasia, pues no dormía. No dormía, ¿no? Bien, entonces a mí eso me generó una motivación porque yo veía películas americanas y yo quería tener mi jet privado, quería tener mi Ferrari y oye, quería triunfar, ¿no? Y sentirme a gusto conmigo mismo, ¿no? Y mi papá es un señor pues especial, fantástico, maravilloso, lo quiero con locura, y mi mamá también, pero mi padre siempre decía, mira, nosotros somos pobres pero honrados. Y yo le decía, pero papá, ¿no se puede ser rico pero honrado? Y me decía, no, yo no conozco ningún rico honrado. Luego me di cuenta que mi padre no conocía ningún rico, ni honrado, ni chorizo, ni nada, ¿no? Pero claro, había un rechazo porque no se podía ser pobre pero honrado, ¿no? Entonces yo pensé, digo, oye, pues yo quiero ser rico. Intentaré por todos los medios que también ser honrado, ¿no? Porque era lo que me marcaban, ¿no? Me hicieron creer y sigo creyendo en Dios y creo que algún día iré al cielo, ¿no? Espero, Dios quiera, que vaya al cielo. Solo faltaría después del lío que me toque ir al infierno, ¿no? Entonces, mi sueño era tener mi Ferrari, tener mi jet privado y ser súper requetearchis recontra Max Interpost millonario. Súper requetearchis recontra Max Interpost millonario. No es la primera vez que me lo autodigo, ya ven, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué hay que hacer para ser súper requetearchis recontra Max Interpost millonario? En primer lugar, salir del huerto. Mi padre cultivaba un huerto, éramos agricultores, tal. Y dijo, hostia, yo no me puedo hacer súper requetearchis recontra Max Interpost millonario recogiendo garbanzos, ¿no? Y sembrando lechugas, ¿no? Entonces se encendió una bombilla especial y dije, oye, me voy a buscar la vida, ¿no? Y una anécdota que tuve a toro pasado, fantástica, a toro pasado, claro. Me fui de casa con 17 años y pasé una experiencia divertida, y es en la otra parte del mundo me encontré durmiendo en la calle durante 50 días y comiendo de las basuras porque no tenía dinero para volver y no podía comer de ningún otro sitio que no fuera las basuras del McDonald's, que la recomiendo porque hay mucha gente que solo muerde por un lado de la hamburguesa, muchos que tiran las hamburguesas enteras, ¿no? Y ahí todavía hay un nicho de mercado al que podemos dedicarnos. Y entonces, aquella experiencia, hostia, me marcó tanto que dije, hostia, yo voy a ser súper requetearchis contra Max Interpost millonario y algún día podré explicar que lo que tengo me ha costado muchísimo esfuerzo, ¿no? Y eso me motivó muchísimo a decir, oye, el día que me dejen en una civilización donde me permitan comer todos los días, ¿no? Pues oye, yo voy a triunfar. Y eso me motivó me generó una motivación especial para intentar ser millonario, ¿no? Luego te das cuenta que para ser millonario tienes que ser libre, eso es muy importante, emprender, ser libre. Y conforme vas creando empresa, que claro, necesitas gente a tu alrededor para que te ayude, porque tú solo, pues es como no montes un negocio muy especulativo, que no me convence, no puedes conseguirlo. Y luego empiezas a crecer en el mundo empresarial, a organizar, y ya el objetivo es otro. Ya no me motivan los yates, ya no me motivan los Ferraris,
Ya no me motiva el jet privado, de verdad. Ahora me motiva pasar desapercibido, vivo con una mujer fantástica y maravillosa, que es la única novia que tuve, me casé con ella. Tengo 2 hijos fantásticos a los que no veo todo lo que me gustaría. Y de verdad ahora intento pasar desapercibido. Fue pues un flechazo que tenía, una ilusión, pero es más bonito, como hablábamos hoy, ¿no? Yo ponía también el ejemplo, es más bonito, a mí me encanta escalar, el riesgo de escalar, y es más bonito escalar que llegar a la cima, ¿no? Llegas a la cima y te dicen, vale, ya está, te hacen las fotos, pum, 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 los premios que toque, vale, ahora usted se queda en la cima toda la vida a mirar el sol desde la cima. Oiga, pues a mí lo que me gusta es escalar. No, usted ya llega a la cima. Oiga, pues no me puedo ir a otra montaña a escalar, usted está loco, pues si todo el mundo sube por llegar a la cima, no, a mí lo que me gusta es escalar, ¿no? El día a día, ¿no? Entonces, las motivaciones son distintas, ¿no? Tengo el orgullo de haber creado 2.500 puestos de trabajo en 4 años, eso de verdad que me motiva muchísimo, porque te das cuenta que la importancia de emprender, ¿no? O sea, mi hija mayor tiene alergia a las abejas, ¿no? Y cuando alguna vez le pica en casa alguna abeja, bueno, tenemos un problema, ¿no? Y me dice, papá, ¿no se podrían morir todas las abejas, no? Porque, ¿qué hacen las abejas, no? Claro, ahí les explicas la evolución de la vida, ¿no? Que si no hay abejas, no hay polen, ¿no? O no sé, no, en fin, ¿no? Le vas explicando toda la evolución, ¿no? Esa misma evolución también está en la humanidad, y nosotros los empresarios somos una parte muy importante de esa rueda de la vida, ¿no? Si no hay un emprendedor que se esfuerza, si no hay un emprendedor que genera empleo, pues no hay empleo. Si no hay empleo, tenemos paro. Lo que quieren, yo entiendo, todos los españoles, no es que les den el pescado, como está haciendo actualmente el gobierno español. Yo creo que está haciéndolo porque tienen una O equivocada dentro de su partido, ¿no? Se llaman Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y ahí pues parece que el obrero tiene que ir en contra del empresariado, ¿no? Si quitaran esa O y se llamara Partido Socialista de Empleo Español, pues igual cambiaría su forma de actuar, ¿no? Pero el español o el señor que está en el paro no quiere que le den el pescado, quiere que le enseñen a pescar, y posiblemente la caña sea un poco más cara que el pescado de hoy, pero hay que enseñar a pescar. Y habrá que contar, lógicamente, con los expertos en pescar, los que sabemos cómo cebar el río para que vengan los peces, sabemos cómo tirar las cañas, sabemos cómo coger ese pescado, cómo transformarlo o venderlo luego en la lonja, en fin, los que sabemos hacer eso, que llevamos años haciendo, yo creo que somos parte muy importante en la evolución del país y se nos tendría que tener mucho más en cuenta, ¿no? Y acabo rápido diciendo, salida a la crisis. Yo pongo un ejemplo rápido. Y estoy convencido aquí que hay premios Nobel en química, ¿no? Yo creo realmente que el ser humano somos química y somos un elemento químico que a presión constante y a temperatura constante no reaccionamos. Yo he necesitado pasar una experiencia negativa, que a toro pasado es buena, para darme cuenta que tengo un potencial y que quiero explotarlo, ¿no? Y creo que los señores que están en el paro también necesitan algo especial para darse cuenta que tienen mucho en su interior que dar. Una forma muy importante de salir del paro sería, por ejemplo, emprender, ser valientes y emprender, ¿no? Si todos los que están en el paro se convirtieran en autónomos, oye, tendríamos mucho ganado, o un porcentaje, aunque solo fuera un 10%, ¿no? Y hay mucha gente con muchísimas capacidades de emprender, lo que sucede es que posiblemente no las haya desarrollado. Y pongo un ejemplo muy rápido. Yo siempre he confiado mucho en la franquicia. De hecho, de las más de 500 oficinas que hemos tenido a nivel internacional, la gran mayoría son franquicias. Yo me llevo mejor de hablar entre empresarios, de motivar al empresario que no un trabajador. Yo jamás trabajé para nadie, entonces no me puedo sentir identificado como trabajador, ¿no? Lo intento, pero no, me es muy difícil que me diga un trabajador que a las 7 de la tarde quiere estar en su casa porque quiere ver no sé qué, cuando yo trabajo 18 horas diarias. No me siento muy identificado, ¿no? Y también me gustaría estar en mi casa con mis hijos. No creo que los demás quieran a mis hijos más que yo, ¿no? Pero pongo el ejemplo de una oficina propia. Tengo también oficinas propias, como departamento de I+D. Oye, tengo una oficina que pierde dinero todos los meses. Y le digo al director, mira, no puede ser, tenemos oficinas de franquiciados que ganan mucho dinero, nosotros perdemos dinero, voy a cerrar la oficina. Pero antes de cerrar la oficina te voy a dar una oportunidad, te voy a pagar los gastos fijos de los 3 meses siguientes, ya los doy por perdidos, y te vas a hacer empresario. Te doy de baja, te das ya alta de autónomo, el 90% de lo que ganes para ti y el 10% para mí. Señores, en 3 meses esa era la oficina que más facturaba de España. Ya no habían problemas de si los sindicatos, claro, cuando tienes tantos trabajadores tienes sindicatos, eso ya sería otro campus, el campus de comisiones obreras, ¿no? Bueno, pues
te dice que a las 7 de la tarde tiene que estar en su casa porque lo dicen los estatutos, ¿no? Lo dice el sábado por la mañana no puede trabajar. Señores, resulta que desde que es empresario llega a su casa a las 9 de la noche, está más ilusionado, se siente más cómodo consigo mismo, trabaja los sábados por la mañana y es la oficina que más factura de España. Luego, oye, ese señor tenía un potencial en su interior. A mí, yo me acordaba de él, ¿no? En plan jocoso, ¿no? Pero decía, joder, en fin, casi se me escapa una palabrota muy simpática, ¿no? Y, oye, tenías un potencial y me estabas dando a perder. O sea, pues igual hay muchísima gente que está en el paro que necesita que le den esa oportunidad para emprender. Y desde luego no es tan difícil ser empresario. No es fácil, pero no es tan difícil. Hoy en día hay muchos mecanismos que yo no tenía en su momento, ¿no? Como digo, la franquicia, por ejemplo, ¿no? Que alguien te enseñe cómo funcionar. Lo que habría que mirar, como decíamos, son más ayudas posiblemente a que te enseñen a pescar y no tanto darte el pescado, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ya que has definido esa realidad, ¿existen los emprendedores por vocación y existen los emprendedores por necesidad? Posiblemente en esta coyuntura surjan más por necesidad o por miedo al verse en una situación así. ¿Qué futuro le auguras a cada uno? ¿Qué futuro, perdón? Le auguras a cada uno, al que es por vocación y al que es por necesidad. Es que, indiferentemente de cómo consigas, cómo te des cuenta que tienes una parte de emprendedor y que te sientes bien, yo creo que no es tanto el cómo te des cuenta, es que lo tengas dentro y que lo potencies, ¿no? Yo desde pequeñito recuerdo que le decía a mi padre que iba a tener oficinas en toda España y se reía. Ahora le digo a mis hijos que quiero tener oficinas en todo el mundo y se ríen. A mí todo el mundo que tengo al lado mío, como veis, es feliz, ¿no? Pero, y como digo, mi fin realmente, y más después de haber conocido a presidentes de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, ¿no? Además este campo me ha abierto muchísimo la vista, ¿no? Yo me veo dentro de 10 años posiblemente aprovechando mi goodwill, mis contactos, especialmente en el tema de la captación tanto de private equity como de funding de entidades financieras. Yo me veo financiando ONGs, o sea, me veo... como digo, antes me motivaban los yates y ahora me motiva pasar desapercibido y estar más en casa y ser feliz, ¿no? Pero no es indiferente que lo hagas por vocación o por necesidad. La cuestión es que te des cuenta que dentro tuyo tienes un emprendedor. Lo más importante de emprender, para mí muy importante, que se me quedó marcado, ¿no? Es que eres libre. Yo no sé si entienden ustedes el concepto libre. Yo soy libre. Es que jamás llegaré a casa enfadado y transmitiré a mi familia ese enfado porque un jefe no me ha dejado hacer eso, porque hay alguien que no soy yo que decide lo que voy a ganar cada mes y que no puedo ganar más, hay alguien que no soy yo que decide qué vacaciones tendrán mi familia o qué vacaciones me darán a mí, luego tengo que compaginar, hay gente que no soy yo que decide, como decide lo que voy a ganar, decide a qué colegios pueden ir mis hijos y decide mi vida. Oye, yo soy libre, yo decido mi vida, no los demás. Esa sensación es tan súper satisfactoria. Luego resulta que trabajo más horas que los demás, eso está claro, ¿no? Pero me siento cómodo, soy libre. Eso es una sensación tan importante que yo estoy convencido que prefiero ganar 2.000 euros mensuales y ser libre que no estar dependiendo de los demás. Y ojo, dependes de los demás y un buen día con 47 años te dan la patada en el culo porque la empresa no funciona o porque meten al yerno de turno y te quedas en la calle, sin haber emprendido, sin saber qué hacer, con un paro quizás complicado. Y dices, bueno, ¿y qué he hecho yo en toda mi vida? Esto me lo han comentado a mí muchas personas cuando era joven, ¿no? Y a mí esa sensación no quiero que me pase. Luego, cuanto antes emprendan ustedes, mejor que mejor. Y, como digo, esa ilusión de hacer lo que decides yo creo que es especial, indiferentemente que la cojan por vocación o por necesidad. Perfecto. Nuestra próxima invitado es Manuel Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Como él mismo se definió, gitano americano. Algo parecido. Reside en Madrid y su empresa es Guitarra Rodríguez. Exactamente. Me gustaría preguntarte, ¿qué tenemos los españoles que no sabemos aprovechar en el extranjero? Por tu bagaje internacional, has conocido otras realidades, otras culturas. ¿Qué nos falta para creérnoslo? Es una buena pregunta. Primero, gracias, José Ramón, porque ha sido una gran oportunidad estar aquí con vosotros y llevar nuestra cultura española a todos los premios Nobel y a otros invitados que han estado aquí. Algunos han estado en nuestro taller fábrica, han visto cómo se efectúa nuestra producción. Y voy a expresar en corto tiempo porque hay más invitados. Mi testimonio es muy parecido al caballero... ¿Cómo te llamas, perdona? Javier. Javier. Yo también vengo de una familia muy humilde. Mi bisabuelo era gitano de Marequi, tocaban flamenco por todo Europa hablamos del 1840. Mi abuelo tenía una pescadería
en San Fernando, en la Primera Guerra Mundial, vino un buque alemán, se hundió en la bahía y la gente no comía pescado porque se creían que los humanos comíamos el pescado y nos iba a afectar. Se arruinó. Y se pudo hacer guitarras. Y entonces, pues, y tuvo éxito, se fue a Madrid, mi padre siguió, mi padre se fue a Estados Unidos con mi madre, se casaron con $100, un par de herramientas, un poco de madera, y hacer guitarras a Hollywood, en Los Ángeles, donde nací yo con mi hermano, y estuvimos ahí 18 años. Esa emprendedura, que me acabas de decir ahora, se aprende de nacimiento. De una familia muy humilde, y con scratch, de la nada, vamos creando empresa, creando liquidez, creando crédito, y hasta donde hemos llegado hoy en día. Cuando empecé yo venía del colegio en Los Ángeles y estaba con mi padre ahí haciendo el taller, hacía el barniz, yo creía que era un vaso de leche y me empecé a beber el barniz y me puse malo y dije, ostras, esto no es buena idea, hacer guitarras. Entonces me puse a trabajar con hacer mosaicos, venía del colegio y realmente me impactó mucho pues gente famosa que venía al taller, pues médicos, actores de Hollywood, estaba el Hospital Sinai cerca del taller, ahí en Los Ángeles, un sitio muy enclavado donde había mucha gente de famosa, y entonces pues eso me abrió mucho la vista de esto es un mundo pequeño y que tenemos que emprender y que tenemos que salir fuera. Yo tuve la suerte de nacer en Estados Unidos y ver otra visión del mundo muy distinto. Entonces yo animo mucho a la gente de España que salgan fuera, que viajen al exterior. Creo que es muy importante salir y ver otros países y otras culturas. Yo no tengo ni un máster de nada, yo tengo más que tengo el máster de la vida, que me ha enseñado a luchar, a emprender y he tenido suerte, a base de fe, por supuesto, Dios me ha ayudado muchísimo en el día a día y creo que ha sido con mucho sacrificio y ha sido pues motivador, muy motivador. Me motiva mucho también, tengo la suerte de estar con la COE, con CEIM o con José Calvo, el hecho de regar estas guitarras y que aprecien lo que fabricamos. Fabricamos alegría, damos alegría a la gente tocando un instrumento musical. Fabricamos un producto que desarrollan aptitudes musicales, que desarrolla la inteligencia para la educación infantil, porque leer música desarrolla, aprender mejor las matemáticas. Yo creo que es una conjunción de muchas cosas, ¿no? Luego mis padres me han enseñado muy bien a apreciar lo que es ganar dinero. Yo empecé, mi primera bicicleta fue pues vendiendo el cartón de las guitarras para buscar mi primera bicicleta. Y también tenía ilusión de tener un Ferrari, de tener un jet, pero como dice aquí nuestro compañero, también no es lo más importante. A mí fue impactante como ahora trabajamos con la Fundación Jimmy Carter en Estados Unidos, subastamos una guitarra al año, yo voy allí, voy mi mensaje, mi español de la guitarra, de la música, tengo ahí a todos los CEOs de la Coca-Cola, Delta Airlines, American Airlines, todas las importantes compañías americanas, y ver mi mensaje de humildad de lo que es la guitarra española, Jimmy Carter firma la guitarra y le sacan $100.000 con esta guitarra. Este dinero va pues para ayudar a niños en África, que es river blindness, que se quedan ciegos, o para Guinea Worm, que es una enfermedad que tiene en la piel. Si con nuestras propias manos podemos salvar a otras culturas y otras civilizaciones, pues es una gran bendición, un orgullo para nosotros seguir para adelante. Y mi misión es llevar la guitarra a todos los rincones del mundo. Estamos ahora en 120 países, estoy 6 meses al año viajando por el mundo. Animo mucho a los emprendedores que están ahora aquí, que quieren crear empresa, de que salgan. Yo empecé hace 5 años a montar una fábrica en China, me ha salvado mi empresa, porque en España la competitividad estamos por los suelos, como ya sabéis todos. En España tenemos muchos derechos y pocos deberes, tristemente con el sistema que tenemos aquí de trabajo y los convenios, y he tenido que buscar competitividad a China, que me ha ayudado a salvar la empresa, que algunos han estado allí, que lo he comentado cómo se fabrica el producto, que es tremendamente laborioso y muy manual. Más o menos, en resumen, esa es mi experiencia de emprendedura, ¿no? Y me gustaría ayudar a otros empresarios, ayudarles a salir fuera. O sea, yo llevo a empresarios a China y decir, mira, ¿fabricas jaulas para gallinas? Mira, aquí lo puedes fabricar mucho barato, haz aquí la imagen cooperativa en España, exporta y yo te puedo ayudar a llevarte a otros rincones del mundo. Perfecto. Nuestro siguiente invitado es Lotfi El Ganduri, canadiense de origen árabe y cofundador del Centro de Innovación Social en Madrid, espacio para conectar emprendeduría social. Lotfi, convéncenos para ser emprendedores sociales. Convencer para ser emprendedores sociales. Primero, vamos a entender un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hablamos de crisis, pero ¿qué es una crisis? Una crisis es una desconexión con nuestra propia esencia, ¿no? Muchas veces pensamos a ganar dinero para un día hacer nuestro sueño, ¿no? Pero ¿qué pasará si me atrevo a empezar con mi sueño
y después actuar de otra forma. ¿Qué es una crisis global? Una crisis global es una desconexión con nuestra esencia de la humanidad, conexión con el ser humano, conexión con el medio ambiente y conexión con la naturaleza. Vengo de Canadá y ya sabéis que el oso polar pues, está en desaparición, ¿no? Sabemos que Filipinas, con la subida del agua, va a desaparecer. Entonces, hablamos de productos, hablamos de muchas cosas, pero si no hay nadie más para consumir o para estar, ¿para qué sirve, no? Hablamos de desarrollo y fue tan perjudicado la palabra desarrollo que tuvimos que añadir la palabra sostenible para honrar de nuevo lo que hacíamos desde siglos, que era un desarrollo acompañado. Un emprendedor social, ¿qué es? Es una persona que en vez de tener la idea de desarrollar el mundo, de hacer dinero y después ayudar dando lo que han tenido, es una persona que decide de formar con sus valores principales, meter dentro la acción social. Y ve que no es aquí desde solamente ayudando, pero acompañando se puede hacer cosas increíbles. La responsabilidad social es algo bueno, pues no es nada suficiente, y lo hemos visto. Con toda la ayuda del mundo que hemos dado, hay muchísima más pobreza que antes. Hemos visto que con la economía sola no funciona, que la comunidad también nos necesita, y por eso que hemos invertido tantos dineros a los bancos, a las grandes empresas, para que no caigan los puestos de trabajo, y vemos que no es suficiente. Y lo que nos dimos cuenta, la única cosa que funciona es la dignidad del ser humano. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas, pero generando un negocio? Porque una ayuda, tú puedes tener el mejor proyecto del mundo, y lo hemos visto antes, que con la crisis la primera cosa que se corta es la responsabilidad social. Y después es el marketing. Pero si mi negocio está centrado en algo que trae valor a la sociedad, pues todo cambia. ¿Y qué significa esto, ser emprendedor social? Pues es totalmente un nuevo mercado, donde nadie está actualmente. La ayuda social permite a las personas que no tienen nada, que no tienen ni un duro, pues sí necesitan ayuda y necesitan la responsabilidad corporativa o las ONGs. Pero un gran mercado que llamamos los 4.000 millones de personas que tienen una capacidad de compra. ¿Y cómo podemos hacer con ellos? Entonces, los que no han oído hablar del océano azul, es un océano donde no hay ningún pez, no hay ningún competidor, y es totalmente nuevo. Y ahí estamos. Es lo que hacemos con el Hub, el Centro de Innovación Social. Tenemos 22 por el mundo en solamente 4 años, más de 4.000 miembros. Vamos a abrir en enero en Madrid. Y ahí salen empresas que proponen productos totalmente diferentes. Y me gustaría compartir una historia de un producto que no es nuestro, pero de un emprendedor. Un joven que terminó la escuela a los 23 años. Llega al Hub y tiene una idea. ¿Qué es su idea? Desarrollar un transformador para frigorífico para permitir que la electricidad no se consume tanto energía. El mismo sistema que tenemos con la electricidad en el piso, la calefacción inteligente en el frigorífico. Vienen al hub, se presta un frigorífico, lo rompe otro, y de repente funciona su aparato. Con la red que tenemos, se pone en contacto con una persona que lo puede fabricar en China, y casualmente viene un ex lord, un ex miembro del gobierno inglés, a pasear por el hub, pues que le encanta estar con jóvenes emprendedores. Le mola la idea y la apoya. 2 años después, por ley, todos los aparatos de Inglaterra de frigorífico tienen que llevar este aparato. Entonces, se puede hacer negocio haciendo el bien y no ser un hobby o algo para darnos buena conciencia. Y ahí voy a estar las cosas. Procter & Gamble actualmente manda a personas, a MBAs, a vivir en las chabolas para ver cómo pueden trabajar con un mercado que está en desarrollo de las personas pobres. Y se dan cuenta que vendiendo un tipo de jabón que puede ser multiuso, pues dan dignidad a las personas que lo compran a un buen precio, y ellos están abriendo un nuevo mercado donde no hay nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros realmente para cambiar esta sociedad? Más allá de solamente hacer un dinero y después ayudar. ¿Cómo lo podemos incorporar en nosotros? Entonces, ser un emprendedor social es la capacidad de ver nuevos mercados y de provocar nuevas posibilidades.
Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Lofty. Nuestro último invitado es Ricardo Bellino, emprendedor brasileño, y ha sido el primer socio de Donald Trump fuera de Estados Unidos. Ricardo, ¿qué tienes de especial como emprendedor, como persona que fue capaz de sentarse con Donald Trump y convencerle, creo que fueron 3 minutos? ¿Qué tiene especial para estar donde estás y qué nos puedes transmitir para aprender de ello? Bueno, buenos días. Quisiera primero hacer un comentario porque ha sido invitado por tercera vez a participar del campus y me ha hecho amigo de José Calvo, y te podría decir, Calvo, que este campus de este año debería llamarse Campus del Emprendedorismo, porque Calvo, que es un hombre del sector académico, se comprobó un emprendedor. Me ha mandado una carta para explicarme por qué no se podría hacer el campus de este año, porque no había los fondos para hacerlo. Y muy pronto volvió a decirme, compartir la alegría, que sí pudiera lograr los fondos para desarrollar el campus. Entonces yo le contesté inmediatamente diciendo, I'm sorry, mi portuñol no es muy bueno, pero yo le dije, tienes mucho mi respeto porque tú sos un emprendedor más que todo. Y yo en mi vida, desde muy lejos, muy temprano, cuando chico, siempre creía en mis sueños. Y yo creo que eso es lo más importante. Hoy tengo una historia espectacular como empresario, tengo negocios importantes, soy socio de Donald Trump y tenemos muchos negocios importantes en Brasil. Pero la historia viene de un chico joven que no creía en lo que yo llamo la mayor mentira del mundo, que nosotros escuchamos todos los días de nuestros padres, maestros, y la mayor mentira del mundo es que no podemos hacer algo porque no tenemos plata o no tenemos un título. Esto es la mayor mentira del mundo. Si nosotros sí creemos en nuestra capacidad, y nuestra fuerza, nuestra persistencia y nuestros sueños, sí podemos romper los paradigmas. Y la clave de mi éxito como emprendedor ha sido romper la inercia de la teoría y poner en marcha mis ideas. Cuando a los 20 años tuve un sueño de tornarme socio de John Casablancas, en este momento el dueño de la más grande agencia de modelajes del mundo. Un chico que no tenía un peso, no entendía nada del mundo de la moda, no conocía a nadie, pero tenía la visión que en algunos años Brasil pudiera convertirse en el país más importante del lanzamiento de top models. Y bueno, no estaba muy equivocado, porque con Elite en Brasil hemos lanzado las más importantes modelos del mundo, y Giselle es la número 1, es una brasileña que se ha descubierto en uno de nuestros concursos. Eso es solo un pequeño ejemplo. Y a lo largo de mi vida, yo he escuchado muchas personas que han tratado de convencerme que yo estaba equivocado. Y yo he aprendido una lección muy importante. Es que los seres humanos pierden más tiempo tratando de convencernos a lo que nosotros no tenemos que hacer que apoyarnos a nuestros proyectos, a nuestros sueños. Y yo, que soy un dropout, no tengo títulos, yo he creado un proyecto importante en Brasil que se llama Escuela de la Vida, porque yo también me he formado en la Escuela de la Vida, y otros brasileños y otras personas de otras partes del mundo que también no se han formado, no han tenido un título, se han convertido en ejemplos, en historias de éxito que han que ser seguidas por todos ustedes. Y es que más que todo hay que creer en sus sueños. Y para terminar, quería contarles a ustedes una historia muy interesante que me ha tocado muy fuerte, que es la historia del tiburón en el tanque. El ser humano tiene una tendencia natural de acomodación. Y eso es la muerte, lo digo, el beso de la muerte. Y el pasado en Japón, que los pescadores, los pesqueros, siempre tendrían que ir más lejos para encontrar peces, porque ya por la pesca predatoria no encontraban peces en la costa. Y había un problema, porque el mercado de peces en Japón valora mucho el pez fresco.
Y bueno, ¿qué pasaba? Tenían que ir muy lejos para volver con el pez fresco. ¿Qué pasó? Uno tipo dijo, bueno, vamos a poner hielo en el tanque y bueno, el pez no se va a podrir. Bueno, lo que pasaba es que tardaba tanto tiempo a regresar a la costa que el pez no estaba más fresco, estaba congelado. Y había un problema de valor del pez en el mercado. Bueno, entonces otro tipo dijo, bueno, está fácil. Ponemos agua en el tanque y le metemos los peces en el tanque y ahí los peces van a estar vivos. No, equivocóse. Porque cuando uno está ahí en el agua y no se puede mover y está acomodado, se desprende una toxina que se le hace a la carne podrir. Entonces el tercero japonés dijo, pero tengo una idea. Vamos a meter unos tiburones en el tanque. Entonces eso va a hacer que los peces, para sobrevivir, van a tener que estar moviéndose. Y eso para mí es la clave. Uno tiene que estar siempre moviéndose y buscando superar sus límites, porque eso es la clave. Hoy la excelencia no es solamente el conocimiento no es suficiente, el conocimiento está en abundancia, se puede ascender al conocimiento por un dedo en la internet, pero lo que se hace con el conocimiento es poner el conocimiento en práctica, hacer el conocimiento vivo, dinámico y emprender. Y lo más importante, asumir riesgos, que la única forma de ser competitivo y sobrevivir en el mundo globalizado hoy es asumir riesgos y ser competitivo para sus propios negocios o los negocios que uno representa. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buscaremos algún tiburón. Vamos a ver, si les invitaría a que fueran haciendo sus preguntas para pasárselo aquí a los ponentes. Y durante este periodo me gustaría pedirles a cada uno de ustedes si pudieran compartir con todos nosotros, en la intimidad, ya que nadie nos está escuchando, los errores que ustedes han cometido y del cual podemos todos aprender. ¿Qué 2 o 3 errores a lo largo de su desarrollo profesional cometieron y que podrían trasladarnos para no cometerlos? ¿Quién quiera empezar? Yo quisiera comentar, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, es fantástico, la experiencia del tiburón es la mejor, hay que moverse. Yo tuve una experiencia muy desagradable, yo no estaría en esta sala ahora mismo si no fuese por un milagro que pasó hace 15 años. Yo estaba en un despacho, hice un joint venture con unos avispados levantinos, que me cae muy bien, me encanta la playa valenciana, no quiero ofender a nadie, pero era exceso de confianza. Tengan cuidado también con el exceso de confianza con uno propio. Yo, al ser una persona de confianza, pues creo en shake of hands, en dar la mano. Y a veces eso pues te puede crear muchos problemas en tu vida. Esa experiencia fue que yo estaba patentando el nombre de la empresa, estábamos con 20 socios, yo inconscientemente vino el oficial de la patente y me dijo la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la patente a nombre de la empresa o a nombre de tu casa, de tu dirección? Y dije inconscientemente, me da igual. Y él inconscientemente dijo, bueno, pues lo ponemos a la dirección de tu casa. Eso me ha salvado la empresa de 105 años. Porque si llego a tenerlo a nombre de la empresa con 20 socios, ese nombre se divide entre 20 socios. Entonces se acabó Guitarras Rodríguez en la historia. O sea que hay que ser emprendedor, cauteloso. Siempre en Estados Unidos se dice, hay que tener siempre un buen médico y un buen abogado. Son 2 cosas muy importantes en la vida en que vivimos. Y eso se me ha quedado grabado toda la vida. Y entonces, pues eso me tocó muchísimo. Luego otra experiencia que en esa empresa que tuvimos Joint Venture... Permíteme. Sí. ¿La lección es que hay que desconfiar de todo el mundo? No, no es que hay que desconfiar, hay que estar precavidos. Quizás que no hay que confiar en todo el mundo. Exactamente, Vale. exactamente. O tener un buen equipo. O sea, no decir alegremente, a lo mejor por la ignorancia mía, que yo empecé con 18 años a tener una fábrica de guitarras con 35 empleados y ser gerente tan joven, pues claro, te comes el mundo. ¿Me entiendes? Ahora que tengo 46 años, bastante calvo, y he perdido mucho el pelo, pues vas con más sabiduría. ¿Me entiendes? Entonces, la vida trae experiencias, pero por favor, os animo a ser emprendedores, porque lo que tú decías, caer en el suelo es aprender. Y esas emprendeduras vas a caerte, te levantas otra vez. Y no tuve la suerte de tener un máster en empresariales, pero como tú dijiste, tuve el máster de la vida en sí, ¿no? José Antonio estaba antes, quería intervenir. Sí, oye, yo ya agradezco la verdad es que muchísimo la pregunta, porque me parece muy interesante. Es además cuando más se aprende. Bueno, si hay que contar los errores, por lo menos yo podría estar una semana contando cosas.
porque errores, cada vez que decides, pues tienes un cierto riesgo. Y cada vez que esas decisiones, luego cuando analizas a posteriori, no son la más adecuada, y no siempre lo son, pues ahí hay ciertos errores. Yo podría contar, una de las cosas más divertidas que me hizo mucho pensar fue cuando fuimos a Argentina. Esto fue en el 2002, y bueno, nuestra actividad principal, la formación, pues requiere en San Román muchísimos contactos. Trabajamos con muchos alumnos, un contact center y tal. Dijimos, joder, pues vamos a iniciar la internacionalización montando un contact center en Buenos Aires, que además sonaba bien, y era una ciudad atractiva, bonita y tal. Bueno, vamos para allá, investigamos, tal, lo organizamos todo, estupendo, empieza a rodar, y el servicio además se producía voz IP y tal, funcionaba tecnológicamente, había aplicaciones. Dijimos, bueno, pues este es el primer paso y luego ya desarrollaremos nuestra actividad. Empezaremos produciendo y después venderemos ahí. Y bueno, estuvimos 3 años, y al tercer año un factor que no lo habíamos tenido muy en cuenta, que nos proporcionaba una ventaja competitiva, que eran los salarios, pues ahí, como dicen, el rubro de telemarketing, pues cambiaron el convenio colectivo y aumentaron mucho los salarios. Con lo cual nuestra ventaja competitiva casi se convirtió en una desventaja por toda la inversión en tecnología y el aumento de los salarios. Y ese pequeño factor, que consideramos muy importante y que lo tuvimos en cuenta en nuestras hojas de Excel, los cálculos y tal, había una variable que no controlábamos y no la consideramos adecuadamente. Y casi se nos va aquello al garete. Tuvimos que traer otra vez el contact center a España, organizarlo de otra manera e iniciar el negocio pues directamente, no a través de la producción, que yo creo que fue el error. Yo creo que se pueden cometer muchos errores. Lo importante es aprender de ellos, aprender cada día. Yo quería también transmitiros una idea, porque comparto mucho de lo que se dice en esta mesa. Además es interesante tener distintos puntos de vista. Yo creo que lo de emprender es algo que puede residir en la mente de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí. Yo creo que depende, hay que tener muy claro hacia dónde se va, hay que tener muy claro el qué es lo que quieres hacer. El cómo hay que organizarlo, hay que prepararse, y además va surgiendo, se va perfeccionando. A medida que vas abriendo puertas, vas descubriendo más habitaciones y más oportunidades y maneras distintas de hacerlo. Y es un tema de destino, no es un tema de origen. Independientemente que, bueno, pues estéis con unas condiciones económicas, en una clase social media, alta, baja, o con una preparación distinta, mayor o menor, pues es un tema de hacia dónde vamos, qué queremos hacer, y de actitudes y valores personales. No hay condicionamientos previos, no hay facilidades, es una experiencia también muy personal. Y yo sí os digo que la capacitación, la formación, nos da una ventaja competitiva muy importante en la capacidad de gestión, en la capacidad de análisis y en la velocidad también de respuesta. Yo creo que eso es vital y vosotros tenéis esa ventaja. Pero, José Antonio, lanzo otra pregunta en línea de lo que estás comentando. Todos hablan aquí de las necesidades en origen de su vida. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Sus hijos, bueno, lo lanzo a cada uno, lo dejo en abierto. Nacen en un entorno cómodo, posiblemente no le ven lo que a usted le gustaría que le vieran, y ahí no hay ningún reproche, es una realidad que todos nos dedicamos, pero han nacido en un entorno cómodo. ¿Qué pasa con la gente que nace en un entorno cómodo? ¿Van a tener menos pasión, menos rabia, menos fuerza que ustedes? Me gustaría que Javier, por alusión a... Sí. Claro. Si me permitís, explico mínimamente el error. Es que, uno de muchos. Uno de muchos. He cometido muchísimos. Yo estoy entrando a nivel internacional, busco partners a nivel internacional, tengo manuales de todo mi negocio y tengo un tomo así que son 5.000 errores que hemos cometido en España. O sea que tendríamos aquí el campus errores, ¿no? Bueno, pero uno para reflexión de ustedes. El día que abrí la oficina 500, la oficina número 500, me llama el presidente de una asociación de consumidores y me dice, señor López, tengo que hablar con usted por un tema muy grave. Y digo, ¡guau! ¿Pasa aquí? Me senté con él. Voy a resumir. Me dice, mire, todo el mundo que está en el mundo financiero en España tiene que pasar por caja. Entonces, yo tengo una revista, tengo unos medios de comunicación, especialmente en Internet, y la propuesta es la siguiente, resumiendo. Me tiene usted que dar 300.000 euros al año de por vida, que eso es lo que más me dolió, de por vida. O sea, ahí estoy pillado, ¿verdad? Yo, el concepto de libre.
y le voy a entregar un premio compartido con el primer banquero de España. Ahora bien, si usted no entra por el aro, le haré una campaña de desprestigio de por vida y le hundo el negocio. Hostia. Yo me quedé parado, quedé en una segunda reunión con él para grabarlo todo. Podéis entrar en mi web, enviarme un mail y al mail que me enviéis os enviaré las 2 horas de grabación de este señor. Y decidí, todo el mundo dice que es un error, no pagar. Desde entonces tengo una campaña de desprestigio permanente, que a mí no me desmotiva, ¿no? Porque sé por qué viene, ¿no? Pero cuando vas a nivel internacional, te dicen, oye, he visto en Internet, buscar mi nombre en Internet, vais a alucinar, pepinillos de colores, ¿no? Pero leerlo todo, no leer solo la primera noticia porque es la sensacionalista, luego lees la realidad, ¿no? Y resulta que eso pasó en una oficina en Torrevieja, un señor que fue a pedir un crédito no se lo dieron, y como no le dieron el crédito, no le concedimos el crédito, le embargaron su casa. Credit Service y se embarga a un pobre anciano. Y luego lo lees y dices, no le dio el crédito, que, jolín, o sea, ¿qué hubierais hecho vosotros? ¿Hubierais pagado? ¿Tendríais una campaña de prestigio? ¿Podríais entrar con mayor facilidad a todos los mercados? Como hacen muchas entidades financieras que pagan. Algunas creo que pagan sin saberlo. No creo que con todos hayan sido tan agresivos como conmigo. Se lo hubieran dicho de forma más suave, ¿no? ¿O no hubierais pagado? Si pagáis, estáis pillados, estáis ya, como digo, no hay transparencia. Yo creo que en cualquier momento te pueden dar, porque igual el año que viene te piden 600.000 o te piden 700, adivina adivinanza, ¿no? O tienes una campaña de desprestigio, para resumir, la grabación la deposité en los juzgados, pero claro, ahora dice este señor que era una conversación de amigos. Claro, que el juez le da la razón al señor, Dice que no, como no he pagado, no ha habido delito. Tenía que haber pagado para demostrar que había un delito. ¿Qué aprendí? Hostia, aprendí pues que la vida es dura, pero prefiero tardar más. Yo es que soy muy positivo. Todo aquel empresario que valore mi trayectoria solo por un comentario en Internet no es el empresario con el que me tenía que asociar. Entonces, me está costando más entrar a nivel internacional por esto, pero creo que con los empresarios que hago acuerdos, que me tenían que conocer, son más fuertes. Luego, en el fondo, creo que esto es un mensaje divino para que me cueste más hacer acuerdos, pero eso sí, los acuerdos son más interesantes, ¿no? Yo estoy por no pagar. Igual cambio de manera de pensar, pero yo estoy por no pagar. Y todo el mundo dice que ha sido un error, ¿eh? Bien. Ricardo. Mira, yo tengo muchas experiencias en mi vida. No ha sido siempre una colección de éxitos, pero también he aprendido mucho con los errores. Y yo creo que el error más importante es no dar atención a los detalles. Y yo soy un generalista de naturaleza y no soy muy atento a los detalles. Tengo un socio que sí se ocupa de los detalles, pero me ha pasado muchas veces y yo tuve que encontrar una fórmula de procesar lo que para mí es la clave del éxito en la vida, que es gerenciar las relaciones humanas. Todo se puede hablar de los negocios, de la crisis económica, esto está muy lindo. Eso pasa, son ciclos. Lo que no pasa son las relaciones humanas, cómo relacionas uno con los conflictos humanos. Eso para mí es clave. Y yo he aprendido mucho con los que reconozco la capacidad de prosperar y a ellos les considero Midas del mundo corporativo, del mundo empresarial. Pero he aprendido mucho más con los anti-Midas, con los que no tienen capacidad de prosperar, al revés, tienen capacidad de destrucción fatal de negocios, de amistad, de sociedades. Y a estos tipos yo les he creado un título que es Sadin. Y Sadin es Midas escrito de atrás para adelante. Y reconocer la existencia y Sadin y Midas no es solamente uno poder apuntar al otro y decir, pero tú sos un Sadin, ¿por qué me haces eso? No, somos todos Midas y somos todos Sadin. Tenemos una parte de nosotros que es Sadin, que por la envidia trata de nos mover y quizá destruir el sueño de la otra persona. Cabe a nosotros desarrollar nuestros lados Midas y achicar nuestros lados Sadin, porque somos personas, somos seres humanos con defectos, con virtudes, y para mí eso es lo más importante, que uno sepa cómo gerenciar los conflictos con las personas que nos acercan, nuestros amigos, nuestros socios, nuestros empleados,
nuestros clientes, es una constante y yo creo que tenemos mucho para aprender de los conflictos, mucho más de los éxitos. Pero Ricardo, estarás conmigo en que en ese proceso hay que huir de los sadim, aunque sean incluso familiares nuestros, porque desaniman, porque te restan energía, y buscar gente Midas que te haga crecer. No hay que hacer una selección a lo largo de tu vida apartando gente que te resta y buscar gente que te hace sumar. Sí, pero no puedes, es que es imposible apartar esta gente. Tienen que aprender a convivir con ellas. No es posible decir, yo no me voy a relacionar con Sadim solamente con Midas. No existe. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con la patología. Yo incluso he escrito un libro que habla de que el título es Sadim y Midas, y yo he tenido la oportunidad de tener un gran psicólogo, psicanalista en Brasil, que escribió el prefacio, y dijo, es una patología, es una dolencia que muchas personas desarrollan y es imposible quitarse de ellos. Hay que aprender con ellos, a convivir con ellos y tirar lecciones, porque siempre vas a aprender con alguien de sus fraquezas para generar tus strengths, sus fuerzas para seguir. Es imposible. Realmente, para mí, el aprender a convivir y gerenciar conflictos es la parte más importante para que uno pueda sobrevivir y tener éxito en su vida. Digamos que en línea con la película que se puso al principio del campus, El Guerrero Pacífico, también están los destructores pacíficos. Seguro, son los Sadims. Vale. Lotfi, ¿qué errores que se puedan contar has cometido y que podemos aprender de ellos? Diría la primera es de no seguir nuestra intuición, ¿no? Nuestra intuición es la capacidad de adelantarnos, de ilusionarnos, de ver cosas positivas y de conectar con nosotros. Muchas veces nuestra intuición nos manda unos mensajes y por acomodarnos o también por afrontar, agradar o cortar el camino, pues no nos fiamos de él y se necesita mucho coraje para seguir la intuición. El segundo también es pensar que lo puedo hacer solo. Creo que la gran clave es de hacer un acto de humildad y de co-crear con muchas personas. Y también dejarnos sorprender. Muchas veces pensamos que controlamos las cosas y de momento cuando las cosas son tan peores, de repente alguien que no te espera pues te está apoyando, ¿no? Entonces, cómo abrir el proyecto, confiar en las buenas personas, está cierto, pero que un proyecto no se hace solo y que no puedes tirar solo del carro. Nos quedan Rodrigo y Marisol antes de que nos pasen las preguntas. Rodrigo. Junto un poco las dos preguntas últimas, el tema de la vida acomodada de niño y los errores que en mi trayectoria profesional un poco limitada, me voy a limitar a un solo error. Yo la verdad es que sí que tuve la suerte de tener una infancia donde tuve bastantes posibilidades de estudios, de viajar. Cada 3 años desde que nací fui cambiando de continente, de país, y eso la verdad es que dio mucha riqueza. Por otro lado, entiendo que ha sido una de mis debilidades, porque tener tantas alternativas de trabajos que hacer, de formas de ganarse la vida, etcétera, obviamente no te impulsa, no riega esa semilla de emprendedor que tengo adentro y de emprendedor social que tengo adentro. Pero tiene una parte buena y sobre todo por el lado social, no por el lado más emprendedor sin ese lado social. Y es que también tienes un pequeño gusto de lo que puede ser una vida exitosa, que es al final la de tu familia, pero y yo por lo menos personalmente me di cuenta que eso no me llenaba. Tuve la suerte de vislumbrar eso muy pronto, de darme cuenta, primero pues por mi infancia y luego por los trabajos en los que desempeñé, pues de bastante, para mi edad, bastante éxito, bastante remuneración, que eso no me iba a llevar al plano que yo realmente quería llegar de mayor. Y eso sí que regó esa semilla de emprendimiento social. Y el gran error que creo que cometí fue quizás no darme cuenta antes de, como decía Javier, lo libre que yo era para cambiar las reglas del juego.
Empecé, pues estudié en una buena universidad en Chicago, estuve pues, en varios bancos de inversión muy conocidos, en consultoría estratégica, siempre preparándome, me iba a hacer un máster en administración de empresas también muy reconocido, siempre preparándome para hacer algo más. Y esto lo tenía claro desde los 18 años, que tenía que trascender más allá de ganarme la vida, cambiando un poco el mundo para que fuese más justo, dentro de un panorama que yo había visto de gran injusticia, pues, vivir en Sudáfrica, vivir en Washington, a vivir a Buenos Aires, pues realmente he visto muchísimas diferencias que tenía que salvar. Y bueno, para finalizar, el error ha sido eso, no darme cuenta antes de que se puede hacer y de que existe el concepto de emprendedor social que está promoviendo el Hub, que está promoviendo a Ashoka, que me ha nominado este año como uno de los 4 emprendedores sociales de España. Realmente está bien ver que hay un movimiento. Ahora bien, volviendo al principio del todo, creo que es muy importante esas personas que se meten en el océano azul y que están dispuestos a, sin competencia, crear un poco el mundo que ellos quieren, pero hay que contar también con las figuras y las instituciones de gran peso. Y para eso sigo insistiendo que hay que meter a bordo a las grandes corporaciones, a las grandes instituciones, el gobierno, etcétera, porque de lo contrario realmente es muchísimo más complicado llegar a una trascendencia global que vaya a realmente cambiar el mundo con nuestras ideas. Y eso es un poco lo que trato de hacer con Social Bid. Perfecto. Marisol, ¿qué errores o qué error podría trasladarnos que supuso un aprendizaje? Brevemente, porque tenemos aquí el turno de preguntas y sobre todo por cumplir más o menos con el horario establecido. ¿Qué error? Okay. Sure. I think probably, yo creo que probablemente, como otros empresarios, todos cuando empezamos, hay este tema del control que existe, queremos ser capaces de conocer todo lo que está ocurriendo y en algún momento dado, entonces ya tenemos que ir abandonando ese deseo de estar siempre en control. Y para mí personalmente, yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido y me he dado cuenta desde el comienzo de que no era capaz de comprender ciertas cosas, era encontrar gente que era realmente buena. Entonces, pues muy importante que sea saber lo que uno hace bien. También es muy importante saber lo que uno no hace bien. Y después, como yo trabajo en la moda, yo creo que hay momentos en que sí, vamos por la alfombra roja y nos invitan a la Casa Blanca y se nos presenta la reina de Inglaterra. Todas estas cosas me han ocurrido en la vida. Entonces, a pesar de todo esto, no tenemos que tomarnos tan en serio. Yo creo que he tenido mucha suerte, porque esto es algo en que en mi propia vida, cuando yo voy a casa de mis padres, en Texas sigo siendo su niña y mamá me sigue haciendo la comida. Y cuando yo tenía 20 y tantos años no tenía mucha experiencia de la vida, pero decía, bueno, estoy en Nueva York, soy diseñadora, pero según uno va haciéndose mayor y cuando estas cosas empiezan a ocurrir y que hacen nuestra compañía más importante y hace que nosotros, como nuestra propia persona, seamos más importantes porque tenemos algo que compartir con la gente. Yo creo que es excelente cuando nos damos cuenta de que eso es lo que hacemos para ganarnos la vida. Y cuando mencionas cómo los niños se ven afectados por esto, bueno, yo no tengo hijos, o sea que mi compañía es mi niño, pero yo a veces tengo que recordar que no todo es trabajo. Y yo creo que esto sea probablemente las dos cosas más importantes. Pocos minutos. Les lanzo una pregunta a todos. En un planeta plano como el nuestro y supercompetitivo, el conocimiento cobra importancia como origen de ventaja competitiva. ¿No creen que cada vez habrá más emprendedores con máster, ¿no creen que cada vez habrá menos emprendedores con máster en la vida y más con MBAs? Repito, debido a que el conocimiento va a ser el elemento diferencial, ¿no creen que esos emprendedores con máster en la vida, sin formación, juegan con desventaja que los que tienen formación? Sí. El Lotfi había pedido permiso. Ricardo. Vale, pues. Yo tercero, ¿vale? Bueno, okay. No, bueno, yo comparto con este
con este concepto, incluso en el programa que ha creado en Brasil, que es un programa nacional de emprendedorismo que se llama Escuela de la Vida, tuvo la oportunidad de conocer a Ricardo Salinas, que es un empresario muy importante en México, es el segundo más grande empresario de México, y compartimos en una charla, yendo a Recife cuando inauguró su banco, él dijo para mí, Ricardo, si yo tuviera invertido todas mis fichas en mis títulos, no había llegado donde he llegado. Entonces, la práctica es la única posibilidad que uno puede tener capacidad de éxito y de competitividad. El conocimiento es muy importante, seguro. No estoy diciendo que uno no tiene que ir a la universidad o buscar su calificación académica, pero hay que mezclar eso con la práctica todo el tiempo, porque el mundo de la teoría académica se puede convertir en un problema terrible, porque el título no te va a garantizar que tú vas a poder lograr comprar tus coches o tu casa del sueño o viajar en primera clase. No, y eso no es verdad. Y uno se toma 10 años de su vida metido adentro de una escuela porque se cree que con su título lindo de MBA se va a poder lograr todo eso, y no es verdad. Es la práctica, es la escuela de la vida que te va a dar estas posibilidades. Si me permites resumirlo, y a lo mejor le robo la palabra a Lutfi, el conocimiento sin actitud no sirve y la actitud sin conocimiento llega menos lejos que solo. Lutfi. Sí, pues Einstein dijo que en tiempo de crisis solo la imaginación vale más que el conocimiento. Entonces, es muy importante creer en nuestras capacidades. Las personas que no tienen estudios y que van a la escuela de la vida es que tienen una gran fuerza interior, una gran capacidad de afrontar los desafíos. Ahora tenemos que tener cuidado de no escondernos detrás de nuestros títulos y tampoco de escondernos detrás de muchos estudios. Lo que quiero decir es que hacemos estudios de mercados y al final, cuando más estudios de mercado hacemos, pues ya la oportunidad ya se ha ido, ¿no? Entonces... por favor, los que habéis tenido máster, no ser funcionarios en este país. Por favor, necesitamos empresa, necesitamos España exportar, necesitamos salir out, fuera. Hay 180 países que quieren nuestra cultura, nuestra inteligencia, nuestro empuje. Necesitamos a vosotros, Next Generation, fuera. Y eso se hace viajando. Y el máster es muy bonito. Yo he dado conferencias en algunas universidades sobre mi emprendedura, de que sí, es muy importante el máster, pero si no lo ponéis en práctica, saliendo fuera, conociendo gente, para mí la máxima emprendedura o la máxima carrera personal es conocer a gente, más que un jet personal, ir en business class o en un jet en vacaciones, conocer a personas humanas. Mi padre me dijo una vez, antes que se fuese al cielo, que creo que está en el cielo con el Señor, me dijo, aprovecha la vida al máximo en tus conocimientos, ya tendrás tiempo de descansar en el cielo. José Antonio, siendo breves todos y así acabamos. Yo enlazo la cuestión anterior con esta. Probablemente, pensando un poco más, mi mayor error ha sido no haber sido consciente de que tenía que haber sido mucho más ambicioso. Ambicioso en el sentido, y ha salido aquí, en el sentido más constructivo de la palabra, que al final, pues todos los emprendedores lo que deseamos es cambiar el mundo, ¿no? Es algo que se mueve desde nosotros. Si en vez de cuando empiezas que quieres comprarte una moto, tienes más claro que hay muchas cosas más allá, pues probablemente ese es el conocimiento necesario que te da la experiencia. Y enlazo con la cuestión. Yo creo que se suman, si no se multiplican. Me atrevería a decir que se multiplican, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia vital de cada uno de nosotros, el recorrido, nuestro itinerario en la vida, nos aporta, en la medida que estamos abiertos a aprender de esa experiencia, que analizamos lo que nos pasa, que pensamos sobre ello y que intentamos hacerlo de un modo distinto. Y también es muy cierto que esos conocimientos más técnicos o en habilidades o en capacidades de gestión nos ayudan a hacer las cosas mejor, a ir más rápido. Todo esto siempre tiene peligros. Dejar entre el 0 y el 100, el 0 en conocimientos o el 100, evidentemente cualquiera de los extremos nos va a llevar a un error. Pero yo creo firmemente
que esa capacitación, esos conocimientos nos ayudan a hacer las cosas mejor y más rápido y a evitar muchos errores. Hay que sumar ambos. Un minuto, Rodrigo. Yo estoy un poco menos de acuerdo, sobre todo para la parte del principio. Como decía Lofty, la visión y la creatividad creo que es crucial para emprender. Y cuando estás estudiándote miles de frameworks diferentes, de distintos referentes, es difícil realmente atreverse a crear tu propio modelo. Y por otro lado está el tema del riesgo, el tiburón que se muere en la pecera. Es mucho más difícil también arriesgarse cuando tienes muchas alternativas. Estoy harto de ver personas en los trabajos anteriores en los que he trabajado que son un poco el ejemplo de las personas con mayor conocimiento, MBAs, etcétera, dentro de mi sector, dentro de empresariales, que sueñan con emprender y que hablan totalmente siempre de ese sueño que un día van a cumplir y que nunca lo hacen y están paralizados. Nunca lo harán. Claro. Están paralizados porque no se quieren arriesgar, porque no tienen eso. Entonces yo creo que al principio las grandes ideas suelen salir como cisnes negros que no tienen realmente demasiada relación con el conocimiento. Luego viene muy bien que venga ese MBA de turno para gestionar y para llevar un poco proyección internacional, cubrir, todo lo que hacen los MBAs, ¿no? Pero ese primer empresario, esa primera idea muchas veces no tiene mucha relación. Por cerrar, por temas de tiempo. Sí, rapidísimo. Yo no tengo formación universitaria. I don't speak English very well. In my school only speak French. Hablar inglés, mi inglés no es un inglés perfecto. Como dice Zapatero, very bad, ¿no? Pero el inglés es importantísimo. Si yo supiera hablar inglés, el poquito inglés que sé, es que soy muy atrevido, lo he aprendido en los aviones, preguntando, escuchando y jugando con la gente de jugar a ser traductor, como jugamos el otro día, ¿no? El inglés, por ejemplo, es importantísimo. Y yo creo que hace falta también su justa medida, ¿no? Tampoco es que hace falta ser emprendedor y cuanto más tarugo seas y si vas con la boina, más posibilidades tienes de triunfar. O sea, yo he aprendido muchísimo de libros y he hecho muchos seminarios para aprender, ¿no? Tienes que saber un mínimo de números para poder hacer un business plan, tienes que tener un mínimo de conocimiento. ¿Es más importante la actitud? Sí. Pero yo les digo a mis hijos que también se formen. Y fíjate que yo nunca trabajé para nadie, pero yo recomendaría a mis hijos que empezaran trabajando para otro y que los errores que van a cometer que los pague otro. O sea, y luego que se hagan empresarios. Bien, nos quedamos con la lección. Agradecerles a cada uno de ustedes, siempre original, Javier. Se te queda una pregunta. Voy a tomar nombre de tus hijos para que yo no tenga que pagar la cuenta tuya. Eso está muy bien. Ya no vamos a tomar nota de nuestros hijos aquí. Que no. Bien, muchísimas gracias. Se te ha quedado una pregunta en el tintero. Hablabas del tema... you got it, ok. ¿Cuál? Sobre el tema de generación siguiente, cómo podemos transmitir a la siguiente generación. Pero por tiempo no podemos Vale. Agradecerles a cada uno de ustedes cómo se han mojado en la respuesta. Aprendemos mucho de cada uno de ustedes y agradecerles a ustedes por la escucha. Muchas gracias.